Tercera de Juan, versículo 5. Tercera de Juan, versículo 5. Dice así la palabra: Amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bueno, estos versículos vamos a tocar y vamos a tocar el tema de lo que es realmente ser hospedador, el hospedaje como se hacía en ese tiempo, y cuál era el verdadero hospedaje. Bueno, entre judíos, voy a contar brevemente, ellos salían a predicar, como dice acá, por el amor al nombre de Él. Salían a predicar de Jesucristo, ¿no? Entre los judíos tenían esa costumbre, sea en la ley, en el tiempo de la ley también llevaban la ley a los que estaban fuera de la nación, a los que estaban expatriados, pero más concretamente se refiere en el tiempo de que muchos estaban expatriados. ¿Por qué? Porque eran perseguidos los cristianos y estaban fuera de las naciones, de la nación de Israel, perdón, y entonces los maestros de la palabra les llevaban la palabra de Cristo. Entonces vemos que así cumplían el servicio, pero ellos iban llevando el evangelio de casa en casa, donde, por ejemplo, tenían un destino, ir a tal ciudad, sabían que tenían que ir a la casa o la iglesia de tal. Entonces, como los viajes eran largos, y bueno, se hacía muchas veces en caminata, tal vez a caballo, tal vez en burro, tal vez con barcos, y entonces demandaba un tiempo. Entonces tenían que hacer por tramos esos viajes para que, para que puedan llevar la palabra. Entonces, en esos tramos iban parando, iban encontrando casas de judíos, y los judíos se recibían entre sí como era de costumbre, ¿no? Porque ellos no se juntaban, como siempre lo digo, no se juntaban con los gentiles, con los paganos. Para ellos era impuro eso, y entonces se recibían entre judíos. Y acá dice, amado, le dice Juan a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y este servicio era el de hospedaje, especialmente a los desconocidos. Y este desconocido no está hablando de recibir a cualquiera, sino a una persona que no conoce. En la otra versión vamos a encontrar especialmente a los pastores, a los mensajeros que no conoce. Dice que él se brindaba mucho más, todavía se esmeraba mucho más en brindar ese servicio. Y dice, en otra versión, el servicio a los hermanos lo haces bien, y especialmente a los hermanos que no conoces, porque evidentemente no conocía a todos, pero sí sabían que llevaba el mensaje, entonces preguntaban. Entonces, cuando Gallo le abría las puertas, los atendía, a pesar que no los conocía personalmente, pero sí tenían una afinidad en común, un mensaje en común, y en este caso lo cumplía bien. Dice, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Recordemos, hermanos, es el trato entre judíos, pero acá está hablando también de hermanos en la fe, es lo que queremos apuntar, y especialmente a los hermanos que no conoces. Y dice, los cuales han dado, estos hermanos han dado testimonio ante la iglesia, dice, de tu amor, del buen trato, ¿no? Y harás bien en encaminarlos o ayudarles, como se entiende, como es digno de su servicio, para que continúen su viaje. ¿Cuál era el viaje que tenían? Tenían la misión de llevar la palabra de Cristo. Y en ese sentido ellos, dice, los ayudaban. Dice, en la iglesia ellos hablaron bien de tu amor. Esta es la explicación que yo le doy. Y haces bien en ayudarles como merece su servicio, para que puedan seguir y cumplir su viaje.
Bueno, este era digamos, el ser hospitalario en ese tiempo. No es como muchas veces lo mal entendemos, que abrimos nuestras puertas. Bueno, en este sentido vamos a hablar de lo que nosotros tenemos acá por iglesia, que mucho tiempo se recibió a personas desconocidas, pero no es esa clase de hospedaje lo que hacían los judíos. Los judíos se recibían entre ellos y eran todos mensajeros de la palabra del Señor. Y vamos a leer en el versículo de Hebreos, con respecto al versículo 5 y 6, Hebreos 13, 2 le podemos añadir. Hebreos 13, 2. Esta es la hospitalidad o el ser hospitalario. No era abrirle a cualquiera, ¿no? Pero bueno, entendemos nosotros hoy en este contexto, tampoco voy a entrar, en el desinterés por las almas. Yo digo, como siempre le digo, si te viene una chica a la medianoche con 2 criaturas y te está pidiendo por favor que se quedó no tiene dónde dormir, y uno va a tratar de ayudarle, le va a brindar un lugar, un colchón, hasta que se resuelva el asunto, ¿no? Va a buscar resolver eso. O sea, uno no puede ser cruel también, ¿no? En ese sentido. Pero como dice acá la palabra, Hebreos 13, 2. No olvidéis de mostrar hospitalidad, ser hospitalario, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, sin saberlo, o sea, sin conocerlo. Esa es la versión que se da a entender acá. Sin conocerlos, hospedaron ángeles, hospedaron mensajeros. Ángeles, que son mensajeros, ¿no? Los que llevan la palabra. Y sin conocerlo ellos, lo hospedaban. Esta es la versión original si buscas. Entonces, no olvidéis de mostrar hospitalidad. Entonces, en ese sentido, vemos que es un mandato, una costumbre entre los judíos, pero es un mandato también por la palabra, el ser hospitalario. Como dice en una de las epístolas también Pablo, dice, no recuerdo bien cómo es el versículo, pero dice, el siervo de Dios debe ser hospedador. Es la misma palabra, hospitalario, hospedador, el que recibe, el que acoge, el que recibe en su casa. ¿Para qué? Para que cuando viene un mensajero le trae la palabra de Dios, y entonces ellos comparten esa palabra. Entonces entendían que traen la palabra de Dios y que trae la bendición. Ahora en Romanos 12:13 nos dice algo parecido. Dice, contribuyendo para la necesidad de los santos, dice, practicando la hospitalidad. Esto debe ser una práctica, era una práctica entre los judíos, debe ser una práctica entre creyentes, ¿no? Cuando viene un pastor, uno tiene que ser hospitalario. Y vemos que, ¿por qué se practicaba tanto en ese tiempo? Como digo, hoy tal vez hay otras costumbres, ¿no? Tenés que tal vez te ofrecen un lugar. Vemos cuando vienen los grandes pastores de afuera, entonces no es que van y están en una casa, sino que paran en un hotel, ¿no? Pero también tenemos que entender las grandes distancias de ese tiempo, ¿no? Entonces, como iban viajando grandes distancias, entonces hoy como está todo acortado, entonces vos tenés la comodidad, y si tenés los medios económicos, tal vez no vas en la casa de un hermano, tal vez si te invita sí, tal vez si te sentís cómodo, si tiene mucho lugar, pero hay otras maneras de conducirse, hoy entiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se recibe un pastor, le recibe a otro, no es que lo lleva, o tal vez para conocer su casa sí, pero le pagan el hotel. Hay otros medios, entonces se practica la hospitalidad de otra manera, el recibimiento de otra manera. En ese tiempo, como ya digo, las distancias eran grandes para evitarle gastos, y como también decían, ellos no paraban en los, ¿cómo se le decían? Paradores, no. Mesones. ¿Por qué? Porque yo, como había explicado, había muchos ladrones
que andaban por el camino, entonces paraban por ahí, y prostitutas también. Entonces no era un lugar bien visto para los judíos, y los judíos, recordemos, que no trataban con los gentiles. Y en sí vemos acá en Tito 3:13, lo que nos dice la palabra. Tito 3:13. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada le falte. Vemos, acá también está hablando de la hospitalidad. Encamina con diligencia, con cuidado. Dice, ayúdales, vamos a decirlo así, ayúdale a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada le falte. Esto lo dice Pablo en su carta dirigida a Tito. Y vemos que cuando dice intérprete de la ley, no está diciendo que predicaba la ley, sino que intérprete se da a entender que es un experto en cuanto a la interpretación de la ley, que es la interpretación exacta. Entonces, interpreta y da a entender que Jesucristo es el camino. Entonces, es un especialista en interpretar la ley. ¿Por qué? Porque la conoce, es un docto, es un experto. Y dice, y a Apolos, para que nada les falte. Entonces, vemos acá la palabra encamina, cuando dice ayúdales. Entonces, Tito, cuando vayan Zenas y Apolos, pasen por tu casa, dice, ayúdales. Cuando vayan a tu casa, ayúdales, para que nada les falte. Entonces, vemos que esta es la forma de ser hospitalario en ese tiempo. Y en Romanos, por ejemplo, 15:24, mirá lo que nos dice. Romanos 15:24, para entender la distancia, lo distante que era todo. Hoy sabemos que nos tomamos un colectivo o un remis o nos vamos en auto para ir a otra iglesia. Pero en ese tiempo eran muy largos los viajes, entendiendo que no existía nada de lo que está existiendo hoy. Hoy las distancias se acortan claramente por los tipos de vehículos que tenemos, ¿no? Ahora en Romanos 15:24 vemos, por eso hay cosas que ya prácticamente no se practican, digo, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo se practicaba mucho la comida, el ágape. Y el ágape era una comida que se practicaba antes de las reuniones. Antes de cada reunión se reunían entre todos y se practicaban esa comida fraternal, vamos a decir. Pero tuvo y cumplió en su tiempo su función. Hoy prácticamente vos vas a la reunión, vos venís comido de tu casa. Entonces ya no se practica eso. Hay cosas que se van perdiendo y hay cosas que se van conservando, pero tenemos que entender de dónde viene y el por qué se practicaba. Ahora en Romanos 15:24 dice Pablo a los romanos, entendamos a quién le está hablando, dice, cuando vaya a España, le dice Pablo, voy a ir primeramente a ustedes, le dice, a la iglesia que está en Roma. Iré primeramente para Roma, dice, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar allá, o sea, a España, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces entendemos, Italia está acá, Roma, y España está en la otra península, las grandes distancias que eran. Pero Pablo, para poder llegar a España, tenía que pasar primeramente por Roma. Entonces pasaba por Roma y acortaba el viaje. Entonces, se tomaba un descanso, compartía la compañía. Lógicamente, todo en lo que le podían ayudar. Ayuda económica en cuanto a comida, en cuanto a pasar una noche. Y como dice acá la palabra, cuando vaya a España, iré a vosotros, o sea, a los romanos. Porque espero veros al pasar y que me ayudéis, dice, y que me ayudéis a continuar allá. Esa es la hospitalidad, la ayuda a cada hermano que iba llevando el mensaje de Cristo. Y en este caso era Pablo. Después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces, los viajes entendemos que eran por escala. Y todo tenía un sentido, ¿no? Pero lo que destaco acá dice, después de que haya disfrutado un poco vuestra compañía. Entonces, eso es lo que quiere decir hospitalario, el que te da un buen trato,
te da una buena acogida, entonces en tu casa, entonces te sentís bien. Hay una charla, hay un buen trato, no te sentís incómodo, y en este sentido dice, cuando haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces el recibimiento para con los hermanos tiene que ser un disfrute. Esto daba a entender Pablo, ¿no? Y esto es lo que habla de la hospitalidad. Y así creo que también cuando viene una persona, cuando es recibida de otro lugar, ¿no?, que trae el mensaje de la palabra del Señor, se tiene que sentir cómoda. Y tiene que uno ser hospitalario, tiene que ser un disfrute, se tiene que, hablar de la palabra del Señor y que se sienta como si fuera en casa. Bueno, esto lo tenía mucho mi mamá. Yo, la verdad que en ese sentido, no me puedo comparar con mi mamá. Yo hablo por mí, ¿no? Porque por ahí sí uno trata de entablar, pero yo últimamente lo que veo es que los pastores no se quedan acá. Y en el tiempo de mi mamá sí se quedaban. Entonces ahí veo la gran diferencia. Nos esforzamos, pero hay algo que, no sé, no le encuentran o no se encuentran cómodos. Entonces prefieren ir, por ejemplo, por ejemplo, vamos a nombrar la casa de la hermana Vicky. Se siente más cómoda tal vez allí, y ya no se sienten cómodos acá. En el tiempo de mi mamá venían, almorzaban acá, cenaban acá, se quedaban a dormir acá, porque eso habla de que mi mamá ya tenía ese espíritu hospitalario. Entonces en eso yo me ponía a analizar, ¿no? Porque uno le ofrece el lugar, uno le trata de hacer de sentir cómodo, pero todavía no llegamos a eso de que se queden y que se sienten cómodos. Entonces no se hallan como si fuera su casa, esa comodidad, ¿no? Entonces digo, en algo yo estoy fallando, en algo fallamos, o el espíritu mismo que tenemos, tal vez que no tenemos esa hospitalidad al 100%, ¿no? Ese disfrutar de la compañía. Y mi mamá se sentaba y hablaba horas y horas y horas y no paraba. Y yo no sé cuánto tiempo puedo hablar de la palabra o de las cosas, ¿no?, que podemos tener afinidad con esa persona. Bueno, la cuestión es que todavía está el recibimiento, sí, uno le ofrece, pero todavía no logramos que se queden esas personas acá. Como los pastores que vinieron lo último, le digo, ofrecele el lugar. Está a disposición la habitación, donde dormía mi mamá, está a disposición, ahí van a estar cómodos, van a estar tranquilos, pero si no hay todavía esa confianza, esa comodidad, lógicamente ellos van a elegir otro lugar. Entonces en ese sentido uno tiene que trabajar digamos este pecado para que puedan recibir y para que se puedan sentir bien, ¿no? Porque a veces uno trata bien a las personas, pero hay algo allá en el fondo, digo, que es el espíritu que siempre decimos, que siempre destacamos. Entonces ahí debe cambiar nuestra actitud y yo digo, eso lo hace el Señor para que no sea fingido, para que no sea forzado, para que no sea una carga, sino que se sientan todo lo cómodo posible. Dice así también la palabra, verso 7, vamos a destacar el verso 7 también. Dice así, porque ellos salieron por el nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y entonces acá lo que podemos destacar, salieron por el amor al nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Gentiles tenemos por pueblo pagano, ¿no? Personas que no practican el camino del Señor, no han escuchado de este evangelio. Entonces no tenían esa mezcla. Y vamos a tocar en Hechos 10:25. La otra vez lo había dicho así, de pasada nomás. Pero es bueno tener estos versículos bien apuntados para entender lo que es la hospitalidad, cómo se practicaba en ese tiempo, cómo lo podemos hacer ahora, y que la persona, a través de trabajar nuestros pecados, ¿no? La persona al final se sienta cómoda y pueda quedarse
en el lugar. En este caso, acá en la iglesia, ¿no? Pero en ese tiempo no era que paraban en una iglesia, en un lugar dedicado para la adoración a Dios. En ese tiempo se recibían en casas. Entonces uno tiene que ser hospitalario, bueno, lógicamente, porque pasaban, vivían en el lugar y entonces, ¿dónde iban a ir a dormir? En la casa de otro judío. Ahora dice 10:25 de Hechos. Muchas veces entendemos que la hospitalidad también, otra cosa mal entendida que estoy notando o que noté, es que creen que la iglesia debe ser el lugar de la hospitalidad y en realidad no es así, como vuelvo a repetir, es la casa de cada uno, es la casa de cada uno. En ese tiempo se practicaba así, no era, por ejemplo, yo le doy este templo para que duerman ahí o que la iglesia en el templo de Dios tiene que haber una obligación, no, lógicamente está a disposición, eso se entiende, pero estoy diciendo cómo se practicaba en ese tiempo. Entonces ahí es cuando uno también debe analizar, porque muchas veces dejaron la responsabilidad para este lugar. Cuando vienen personas, ¿no? En ese sentido, a ver, pero nadie practica la hospitalidad en su casa, porque ahí todos se desligan. Entonces, ahí claramente se nota el desinterés. Entonces, vemos que entendemos mal muchas veces y entonces pasamos responsabilidad a otras personas que no le pertenecen o a otro lugar que no le pertenece. Porque yo creo que, a ver, todos creen que la iglesia, como dice, tiene la obligación de mantener, ¿no? A los demás. Creo que vos también tenías entendido así. Y si vamos a la palabra, o esto ya lo había enseñado hace tiempo también, a las viudas dice, jóvenes no admitas, y bueno, y después hablando de las viudas y los necesitados dice, si tienen parientes, lo tienen que mantener los parientes, dice la palabra. Los parientes, no la iglesia, para que no sea gravoso a la iglesia, o sea, todos los que están ayudando, que no salga el gasto de la congregación, sino que los parientes tienen la obligación de mantener a sus parientes en este sentido, si hay una viuda en ese sentido. Y yo me acuerdo que cuando había un problemita, o cuando tiene un hijo con vicio, o cualquier cosa de esas, primero a la iglesia, llevémoslo a la iglesia de Noemí, y lo venían y lo depositaban acá como si fuera, no sé, una bolsa de papas. Y había un desinterés por los parientes, siendo que los parientes mismos tienen que tener esa obligación. Y digo, no solamente se queda ahí, es que tampoco aportaban ayuda económica como para que se pueda sostener, porque es una boca más. Y bueno, todas cosas que se cometen erradamente también por la ignorancia, o se mal entiende por la ignorancia o por la falta de estudio, ¿no? Pero dice acá la palabra, volviendo, dice, sin aceptar nada de los gentiles, en Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Se fue a la casa de Cornelio. Recibió la invitación Pedro, ¿no? Había visto una visión, también Cornelio había visto la visión orando, ¿no? Que Pedro se acercaba. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, porque yo también soy un hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. A un extranjero. Vemos como ellos despectivamente, como le llamaban, Goyim, una persona, digamos, que no tiene nada que ver con Dios, una persona pagana. Entonces dice, cuán despreciable es para un varón judío acercarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque dice, ellos cuando salieron, dice, salieron por amor al nombre de Jesús sin aceptar nada de los gentiles, la hospitalidad, la ayuda, nada. Esto tenía que venir de los mismos judíos, del mismo pueblo de Dios, entendiendo, ¿no? Y dice, nosotros debemos acoger o recibir a tales personas para que cooperemos
con la verdad, o sea, con el reino de Dios, o sea, con el Señor. A ver, otro versículo que le podemos agregar a este versículo 8, dice así la palabra. En 1 Corintios 16, 10. 1 Corintios 16, 10. Dice así la palabra. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Dice, mirad que dice que esté con vosotros con tranquilidad. En otra versión dice que se sienta bien, otra que se sienta a gusto, que se sienta cómodo. Entonces vemos cómo se debe sentir una persona que es recibida en la casa de otro, que es hospitalaria. Se debe sentir a gusto, como si fuera en su casa. Y dice, si llega Timoteo, mirá que esté con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces no solamente Pablo era recibido, sino que ahora lo reciben a Timoteo y el mismo trato tiene que recibir. Entonces en ese sentido no tiene que haber acepción de instrumento para que se sienta cómodo. No le recibían solamente a Pablo, sino que también lo deben recibir a Timoteo, porque él también está trabajando para la obra de Dios. Y en este sentido dice en el 11, por tanto, nadie le tenga en poco, porque es un obrero del Señor, sino encaminarle en paz, dice, ayudarle para que esté en paz, para que esté tranquilo y para que pueda seguir su viaje. Ayúdenle a seguir en paz su viaje. En 2 Corintios nos dice en 8:23, todos estos versículos ustedes les pueden dar una explicación después. Yo lo trato de hacer rápido para que entre todo en el mensaje, pero los versículos ya están, el contexto ya está y ustedes le pueden dar un sentido más profundo, cómo pueden aplicar esta palabra para su vida, en lo práctico, ¿no? 2 Corintios 8:23 dice así, hablando ya de Tito, otro colaborador, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero, dice, primeramente es compañero y colaborador para vosotros. Y colabora con ustedes, dice, los ayuda. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, nuestros hermanos. Tito, dice, y nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia, o sea, llevan el mensaje. Son ángeles que están portando la palabra del Señor. Ahora dice, en el 24, mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor. Mostrad, dice, para con ellos, ante las iglesias, o sea, mostrarle a ellos y ante las iglesias, dice, para con ellos, o sea, en esa hospitalidad, en esa ayuda, en ese recibimiento, dice, ante la iglesia, la prueba de vuestro amor, la prueba de su amor. Entonces, muéstrenlo ante la iglesia, dice, ayúdenlo a estos hermanos que están llevando el mensaje de Dios. Entonces, así pueden demostrar el amor que tienen, porque muchas veces ese amor se queda en palabras, como decíamos ayer, pero acá en este caso la hospitalidad hablaba mucho de brindarse, mucho del amor, mucho del recibimiento, del ser hospitalario o hospedador. Ahora, en 1 Corintios 3:5, 1 Corintios 3:5, dice así la palabra, 3:4 en adelante, al 5, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Seguidores, dice, ¿no soy carnales? Hace la pregunta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues Apolo? Servidores, por medio de la cual habéis creído. Y dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega son algo. Dice, ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios.
y el que planta y el que riega son una misma cosa, y cada uno recibirá su recompensa por su labor. ¿Qué quiero destacar acá para terminar, ¿no? Porque esto va a ser el versículo final que vamos a tocar, que está hablando de los instrumentos de Dios. Vemos Tito, tocamos Timoteo, y Pablo los compara con él. Son mensajeros de Dios, hacen la obra de Dios como yo. Pero, dice, encamínenle, muéstrenle el amor que me mostraron a mí, demuéstrenlo solo a ellos, a estos mensajeros de Dios. Ahora, dice acá la palabra, yo ciertamente soy Pablo, dice. Yo ciertamente soy Pablo, y el otro dice, porque uno dice, escuchen, uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, y cuando dicen así, ¿no son carnales? Y hace la pregunta, ¿no son carnales? Entonces cuando nosotros tenemos, digamos, acepción de instrumento, o queremos escuchar de uno nomás, no nos gusta el mensaje del otro, entonces ahí es cuando nos transformamos en carnales, o en seguidores de hombre, como dice la palabra. Entonces ahí es cuando el que está recibiendo el mensaje, que en este caso sería la hospitalidad, pero estamos hablando de lo espiritual, el que está escuchando el mensaje, algunos prefieren escuchar a una persona y otros a otra. Está bien que a uno lo entendés más que otro, otra persona te llega más que otro, porque hay instrumento para todos, pero yo debo escuchar de todos, como dice acá la palabra. Dice, uno diciendo yo soy de Pablo y el otro diciendo yo soy de Apolo, no soy carnal, y ahí es cuando uno se debe analizar. Si uno es carnal, ¿qué es lo que siente? Entonces ahí te da la medida justa, la palabra te está probando, y si vos sentís un rechazo hacia un instrumento y preferencia por otro, o ponés la mano al fuego por otro, diciendo que el que tiene la verdad es una sola persona, la que tiene la verdad, a ver, ahí justamente te transforma en carnal, como dice acá la palabra. No soy carnal, entonces ahí es cuando, si empezamos a analizar, a indagar, y sentimos eso, ahí ya nos está poniendo en el punto de carnal la palabra, porque debemos recibir a todos, como dice acá. ¿Qué pues es Pablo? Dice, y Pablo mismo lo dice. ¿Y quién es, qué es Apolo? Servidores, simplemente servidores, por medio de los cuales habéis creído, dice. Por medio del cual habéis creído, y eso según a cada uno, dice, según lo que a cada uno se le concedió el Señor. Entonces cada uno tiene su don, su talento, uno te llega más por la explicación que otro, pero a ver, son servidores y de cada uno debe destacar algo te tiene que quedar. Pablo y Apolo son servidores simplemente, no son dioses, no son infalibles. Muchas veces he escuchado siempre de un hermano, pero de varios hermanos escuché, pero siempre decía, no, yo lo que pasa es que, y siempre son las personas que tienen más falencia, que casi no congregan, dice, lo que pasa es que yo dejé de venir porque miraba mucho su pecado, y siempre miraban, y siempre miran, no somos dioses, tenemos falencia, tenemos falla, no somos Dios, somos solamente servidores, somos mensajeros, y claramente estamos en pecado, tenemos el cuerpo de pecado, tenemos la naturaleza de pecado, o sea que vamos a fallar, pero de ahí es que muchos se agarran para no tomar el mensaje, y como dice acá la palabra, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Bueno, dice acá en el 6, yo planté, Apolo regó, y el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. O sea, entendiendo esto, yo planté, soy instrumento, yo como perito arquitecto puse la base, dice Pablo, como perito arquitecto, pero otro edifica encima. Entonces están los otros edificadores, como Apolos, en este sentido, porque, a ver, ¿quién puso la base de la palabra de Jesucristo? No, bueno, pero acá, ¿quién lo predicaba? Pablo. Pablo en este sentido afirmaba que la salvación estaba en Jesucristo. Después él predicaba, él ponía la base ahí, la piedra fundamental, y sobre ese mensaje después mandaba pastores, mandaba mensajeros a que vayan a predicar Timoteo, Silvano, Epafrodito, Apolos en este caso, que era un hombre elocuente en palabra, dice,
y bueno, tenía mucho conocimiento. Pero dice, Apolo regó, vemos acá la palabra, les dio la palabra, yo leí a entender que la salvación estaba en Cristo y no en la ley, entonces que ese es el camino. Entonces ahora Apolo, como entiende mucho de la ley también, le va a interpretar la ley, lo que quiere decir en cada punto. Entonces ustedes van a tener más seguridad, pero dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Dios solamente da el entendimiento, lo que se te puede abrir. Nosotros podemos dar mensajes, los que predican pueden dar el mensaje y pueden tener sus falencias, sus fallas, pero el entendimiento, el que te abre el entendimiento, como le dice el Señor a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, hombre, no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el entendimiento te lo da Dios, dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Y yo digo el entendimiento, ¿por qué? Porque por el entendimiento viene el crecimiento de la fe. Como dice acá, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cómo vas a crecer en la fe? Cuando tenés el entendimiento de la palabra. Entonces se va acrecentando tu confianza en el camino de Cristo, porque vas apuntando palabra de acá, de allá, de allá, de allá, y todo te lleva a Jesucristo, ¿no? Todo te lleva a Jesucristo. Entonces ahí va creciendo tu fe, porque se va formando en mayor entendimiento, mayor crecimiento, mayor apuntalamiento. A eso es lo que está diciendo. Ahora dice así, en el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, en sí, Dios es el único que bendice, no es el hombre. Yo no te puedo bendecir a vos, yo te puedo dar la palabra. Vos si la recibís, sos bendecida, pero por parte del Señor. Karina tampoco te va a bendecir a vos. Y todos los que están, como la hermana Vicky, como la hermana Alejandra, todos los que van compartiendo el mensaje, nadie en sí te va a bendecir, porque nosotros no somos quienes para pagar. El crecimiento o la bendición o el entendimiento, la paga viene de parte de Dios. Pero al recibir la palabra, nosotros simplemente damos el mensaje que recibimos de parte de Dios. El que le toma, tiene la bendición. A eso es lo que está dando a entender acá, en este caso Pablo. Y dice en el 8 finalmente, dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, son lo mismo, son instrumentos simplemente. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, conforme a su labor. Cada uno recibe conforme a su trabajo. Pero son la misma cosa, son instrumentos de Dios, mensajeros de Dios. Simplemente eso está diciendo o da a entender Pablo acá. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo. Y vosotros sois labranza y edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y este es el término que siempre más me gustó, al menos a mí, para que se me identifique a mí, colaborador. Yo no quiero ser llamado siervo, no me gusta ser llamado pastor, no me gusta como en otra iglesia que le ponen apóstol, ¿viste? O sea, por el título, o siervo, pero no siervo en el sentido estoy al servicio de Dios. Siervo como un título, digamos, soberbio, muchas veces como suena, el siervo de Dios, la sierva de Dios, el apóstol, el evangelista, el pastor. Y a mí, digamos, no es que desecho esos títulos, sino que el término que a mí más me gusta es colaborador, el que está colaborando para el reino de Dios. Y esto la verdad que a mí, si voy a ser recordado, y como dijo una vez un maestro, que yo fui en esa escuela bíblica en Paraguay cuando en el año 95, y era maestro de la palabra el que dirigía ahí, pero él se hacía llamar el hermano José, ni siquiera pastor, hermano José, y así lo conocían todos hasta el momento de su muerte, porque él se sentía así, como un hermano más, no ostentaba, no hacía ostentación de su título. Y entonces en ese sentido, a mí particularmente, no quiero decir para otro, está bien el respeto, está bien reconocer el título, pero digo, el colaborador, colaboradores, a mí nunca me gustó cuando me dijeron pastor, nunca me gustó el título siervo,
Apóstol, sabemos que eso tuvo su tiempo, pero acá también no se practicó. Algunos se hacen llamar evangelistas, está bien, pero a mí simplemente como un hermano, como un colaborador para el reino de Dios, con eso basta. Es uno de los títulos que más me gusta, ¿no? Y bueno, en este sentido, más o menos lo que estamos hablando de conforme a la palabra, lo que decía acá de la hospitalidad. ¿Cómo se practicaba en ese tiempo? Hoy le damos otro sentido, otra connotación. Sabemos que los tiempos van cambiando. Debemos brindar ayuda a los necesitados, a los desamparados. Y bueno, en este sentido, nosotros con lo que podemos ayudamos. Con lo que podemos ayudamos. No tenemos otra forma, otra herramienta. Tenemos el lugar, y lo que se tiene. Tenemos la comida, lo que se tiene, se comparte, y es lo que tenemos. Uno quisiera dar más, uno quisiera brindarles todo, ¿no? Pero bueno, en este sentido lo que tenemos, uno lo trata de brindar de corazón, y bueno, está la otra parte, como digo, el ser hospitalario, que muchas veces no sale de nosotros, digo, y vemos una necesidad, actuamos por la palabra, pero ese amor o esa hospitalidad se debe ir formando en nosotros y en cada uno, humillarse para que no sea de obligación, que vos recibas a una persona y bueno, no queda otra, y bueno, vení, quédate en casa, no queda otra, pero vos no te sentís cómodo. Entonces, el hermano tampoco se va a sentir cómodo el que recibir. Entonces, la hospitalidad, digamos, es una característica que tienen que tener los hijos de Dios, que se sientan cómodos todos en la casa de Dios. Y como somos hermanos, digamos, como vos te sentís cómodo con tu hermano en tu casa, no sentís como si fuera que está un extraño, así también los hermanos de la fe debe ser de la misma manera. Bueno, seguimos otro día, amén.